Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Bienvenidos, nos encontramos mitad de semana aquí en Agenda Apresid. Antes de arrancar queremos agradecer a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión. Como bien arrancamos la semana, vamos a estar charlando un tema de fertilización y más precisamente en el día de hoy vamos a estar hablando de fertilización foliar en nitrógeno, tanto en cultivo de maíz como en cultivo de soja. Antes de arrancar y de presentarle a nuestros invitados, queremos agradecer a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda. Anco, Alicia, Volkswagen, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Metalfor Telecom. Hoy nos acompaña Helm y los medios Bichos de Campo, Continental y la Red Rural. Vamos a arrancar charlando con Gustavo Ferraris, que es del INTA, y él nos va a estar hablando justamente de la nutrición foliar en cultivos extensivos, más precisamente en el cultivo de maíz, y cómo afecta un poco el momento de fertilización en el ciclo de cultivo, es decir, cómo a medida que va pasando el cultivo por distintos estadios, cuál es el momento oportuno para la fertilización foliar y estar atentos a eso. Vamos a escuchar a ver qué nos dice Gustavo Ferraris. Adelante. Bueno, buenos días. Yo soy Gustavo Ferraris, trabajo en el INTA Pergamino. Bueno, mi especialidad es fertilización de cultivos, la nutrición, digamos, de los cultivos, la fertilidad de los suelos y bueno, ponemos mucho énfasis en lo que son los estudios de la fertilidad de largo plazo y el manejo sitio específico de la fertilización, que hoy es digamos, una de las prácticas que está en auge, ¿no? Digamos, la fertilización foliar es una práctica complementaria, ¿no? Las plantas tienen la misma capacidad de absorción de nutrientes por centímetro cuadrado de hoja o de raíz. Lo que pasa es que el volumen radicular es mucho más grande que el área foliar. De modo que un nutriente macro, como puede ser nitrógeno, fósforo, potasio, digamos, tendríamos que estar aplicando todos los días para completar el requerimiento. Entonces la fertilización foliar juega un rol complementario. Mientras que en los microelementos, como pueden ser zinc, boro, ahí sí las cantidades son mucho más pequeñas y es suficiente, digamos, ¿no? Una aplicación para cubrir las necesidades, ¿no? Entonces podemos decir de que es una práctica complementaria de ajuste final para los macronutrientes, sobre todo nitrógeno, suelen ser aplicaciones foliares, mientras que, bueno, puede ser la única vía de fertilización para micronutrientes o moléculas orgánicas del tipo bioestimulantes, que también hay bastantes inquietudes sobre su uso.
tienen una alta eficiencia de absorción porque, digamos, no pasan por el suelo, entonces en el suelo siempre hay formas de retención a las cargas negativas y positivas que se encuentran en el suelo, particularmente las cargas negativas. Pueden llegar a ser lixiviados, volatilizados, mientras que por vía foliar son directamente absorbidos. Como consecuencia de eso, digamos, también la absorción es mucho más rápida y las respuestas son inmediatas. Nosotros, para un elemento, por ejemplo, como nitrógeno, se considera que en las primeras 24 horas el 50% ha sido absorbido y metabolizado. Entonces, casi que podemos corregir un proceso en tiempo real. Supongamos un trigo, digamos, que en la etapa donde empieza a particionar hacia acumular nitrógeno en el grano, de espigazón en adelante, bueno, podemos influenciar el contenido de proteína de una manera directa y muy rápida. Mientras que en el suelo, bueno, podemos requerir de una lluvia que lo incorpore, digamos, después que la raíz lo absorba, ¿no es cierto? Es un proceso más lento y menos eficiente. Por otra parte, la dosificación es exacta, estamos dosificando una solución, es muy fácil, digamos, aplicar la dosis correcta tiene una compatibilidad y a veces un sinergismo con fitosanitarios, ¿sí? De nuevo, por ejemplo, el nitrógeno, de vuelta hablemos del ejemplo, es una de las moléculas más fácilmente absorbidas y transportadas por la planta. Entonces, a la vez la aplicación de un fungicida, por ejemplo, en conjunto con nitrógeno, ayuda a la absorción y a la movilidad, ¿no? de este compuesto, ¿no? Bueno, yo diría que hay dos momentos, ¿no? Que pueden ser oportunos. Eh, Uno, digamos, son estados tempranos, desde entre B5 y B6. Hablamos de ese momento como inicio porque es cuando el cultivo alcanza por lo menos un 50% de cobertura. Si lo hacemos más temprano, gran parte de la solución asperjada iría al suelo. En ese momento podemos aplicar elementos de base, ¿no? Que tienen que ver con el crecimiento inicial. Uno típico es el zinc, por ejemplo, digamos, tiene, lo que lo hemos visto en experimentos de campo, es que tiene una respuesta parecida a lo que sería, por ejemplo, una fertilización a la siembra, puesta al suelo. Pero podemos aplicar menores dosis de nutriente porque la absorción es mucho más eficiente respecto de si fuera aplicado al suelo, ¿no? Eh, También hay límites en cuanto a la cantidad, pues, aplicamos una dosis muy alta, puede haber fitotoxicidad sobre el área foliar. Y después hay un momento más avanzado, que podríamos decir B9, B10 en adelante, donde se podrían hacer los ajustes finales en la dosificación de nitrógeno. Y para ello nos podemos valer de índices de suficiencia de nitrógeno, por ejemplo, a partir de la intensidad de verde, medida con un sensor remoto, como puede ser un Green Seeker, un sensor, digamos, directo, como puede ser el SPAD, o una imagen con un índice que refleje el contenido de clorofila en el área foliar. Nosotros podemos detectar una deficiencia y salir a corregir, ¿no? En estados avanzados, donde ya la aplicación al suelo es impracticable por una cuestión práctica operativa, ¿no? Entonces tenemos esa ventana y en ambos casos también hay compatibilidad con fitosanitarios. En el primer momento que hablamos de 4 y 6, por ejemplo, con herbicidas se podía hacer de manera conjunta, y de B9, B10 en adelante es óptimo para la aplicación conjunta con algún fungicida para el control de arroyo del maíz. Bueno, las respuestas, digamos, a las fertilizaciones tempranas, por ejemplo, con zinc, eventualmente boro, algún otro nutriente, pero sobre todo zinc, que es el microclásico del maíz, podemos decir que está muy correlacionada al nivel de zinc en el suelo. Eso es lo bueno. Para el zinc lo podemos medir en el suelo y en función de esa disponibilidad cambia mucho la expectativa de respuesta. Si está por debajo del umbral crítico, que se considera en una parte por millón, medido por el método de DTPA en los primeros 20 centímetros, hemos tenido respuestas positivas casi en el 80% de los casos, ¿no? Que rondan de entre el 5 y el 10%. Y en el caso de nitrógeno también son respuestas bastante seguras. Por supuesto que podemos aplicar solo una parte de ese nitrógeno, pero como uno, por ejemplo, puede, digamos, la imagen, por ejemplo, una imagen que refleje el contenido de clorofila del área foliar es un indicador muy sensible porque la planta misma está mostrando su estado nutricional. Entonces, si por ejemplo, supongamos que
sería lo ideal, tenemos una franja saturada de nitrógeno y comparamos el resto del lote, si hay una diferencia importante, digamos, entre la franja y la parcela o la parte del lote en estudio, y bueno, eso ya mismo te está mostrando, digamos, que el contenido de nitrógeno en la biomasa es bajo y hay una alta expectativa de respuesta. Y en el caso de nitrógeno, bueno, la magnitud va a depender del nivel de deficiencia, pero la potencialidad de respuesta es mucho más grande que en el caso de los micronutrientes. En este caso, digamos, del uso de fuentes de nitrógeno foliar, en las últimas campañas ha aumentado la abundancia, se vuelven a conseguir en el mercado las ureas para aplicación foliar, ureas de bajo biuret, que siempre estuvieron, pero digamos muchas veces con una oferta restringida, hoy se encuentran mucho más, hay mucho más productos nitrogenados. Y la novedad que estamos viendo, algo muy interesante, todavía hay que medir su impacto, ¿no? Real, pero es que han aparecido fijadores libres que se pueden, microorganismos, digamos, fijadores libres, que se pueden aplicar sobre el canopeo, se instalan en el mesófilo de la hoja y comienzan a fijar nitrógeno, y la fuente de carbono que utilizan para su supervivencia son, digamos, gases que la planta, digamos, emite como consecuencia de su metabolismo, consecuencia son descartes, digamos, ¿no? De la planta. De modo que, digamos, es muy interesante porque, bueno, para no recurrir solamente a fuentes químicas, tener ese complemento, digamos, ¿no? De parte de la biología, por supuesto que aporta la sustentabilidad y aporta la producción. Todavía estamos en la etapa de cuantificar su real impacto, pero es algo por demás interesante y hay, digamos, algunas fuentes comerciales, pero hay muchas más experimentales que están viniendo en ese sentido, ¿no? Así que es muy interesante. Bueno, realmente hoy la nutrición de cultivo es un aspecto muy relevante, ¿no? Eh, los suelos en su devenir y sus años de agricultura han ido perdiendo materia orgánica y la capacidad de ofrecerlos, y el cultivo tiene una demanda creciente por mayores potenciales de rendimiento. Estos años secos, por ahí la nutrición pasó a segundo plano, pero si vuelve la disponibilidad hídrica, digamos, el rendimiento, particularmente en las gramíneas y en modo general en todos los cultivos, está muy relacionado, ¿no es cierto?, con la disponibilidad de nutrientes. Y un punto también de que, bueno, algo fuimos repasando, pero es que digamos, la fertilización, la industria de la fertilidad fue relativamente conservadora, ¿no? Una de las fuentes que utilizamos, por ejemplo, los fosfatos de amonio, la urea, son fuentes de inicios del siglo XX. Eh, pero nosotros vemos que en los últimos 5 años, y está ocurriendo esto en tiempo real, hay un gran incremento, digamos, en la oferta de nuevas fuentes y de conceptos también. Mencionábamos lo de la nutrición biológica, hay una gran cantidad de productos de índice de naturaleza fisiológica para mejorar no solo la nutrición, sino procesos puntuales durante el ciclo. Están entrando en Argentina muchas fuentes de eficiencia mejorada, por ejemplo, mezclas químicas que son muy eficientes y hoy están en el mercado, se está reemplazando por una nueva línea con solubilizadores de fósforo que podrían incrementar la absorción por parte de la planta, inhibidores de pérdida de nitrógeno, que se están incorporando no solo a los sólidos, sino también para líquidos, que hasta ahora no lo tenían, inhibidores de volatilización, de lixiviación, y eso, digamos, por supuesto que habrá que, digamos, validarlos a campo en nuestras condiciones, pero pueden significar una mejora en la eficiencia de uso, ¿no? Y eso tener una retribución económica y ambiental. De modo que, bueno, es muy interesante, está muy entretenido, digamos, el tema de fertilidad, y bueno, esperemos que poder ajustarlo y, bueno, que llegar a difundir buenas prácticas, ¿no es cierto?, que, bueno, un poco con todas las instituciones del agro, APRESID, INTA, ¿no es cierto?, ACREA, venimos tratando de ajustar en todos estos años. Bueno, espero se hayan anotado las recomendaciones que nos deja el especialista de Gustavo Ferraris, que también ha sido invitado a congresos de APRESID. Hay un montón de charlas en cuanto a fertilización, si quieren ir a la página y conocer más sobre el tema.
Vamos ahora a continuar hablando en fertilización foliar, pero esta vez nos metemos en el cultivo de soja y vamos a estar hablando con Fernando Salvagiotti, quien también es del INTA y es un especialista en este tema. Él nos va a estar contando también sobre la fertilización en este cultivo y un poco cómo afecta la fijación biológica de nitrógeno en el cultivo de soja. Vamos a escuchar a ver qué recomendaciones nos deja Fernando. Adelante. Hola a todos, mi nombre es Fernando Salvagiotti, yo soy investigador del INTA, acá en INTA Oliveros, y investigador del CONICET, investigador independiente, y trabajo en la parte de nutrición y cultivo y manejo fertilidad de los sistemas de producción, ¿no? En relación a la primera pregunta acerca de cuál es el papel más relevante de la fertilización foliar en los cultivos extensivos, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que la fertilización foliar en los cultivos extensivos es un complemento de las cosas que estamos haciendo. O sea, lo más importante es tener una buena fertilización de base, sobre todo con los macronutrientes. Entonces, ¿qué rol juega la fertilización foliar en los cultivos? Yo creo que nos puede complementar lo que es la fertilización con micronutrientes, que tenemos que aplicarlo en forma pareja y en bajo contenido, por ejemplo. Por ahí el requerimiento de un zinc es de 1 kilo por hectárea, lo tenemos que repartir y lo podemos hacer básicamente con un foliar, eso como ejemplo, ¿no? También pues el boro o cualquier micronutriente. Me parece que es una herramienta fundamental para el uso de micronutrientes. Y en el caso de macronutrientes, no es la base de la fertilización foliar. Generalmente la fertilización foliar, por ahí que se habla con nitrógeno, por eso es importante hablar de qué nutrientes estoy aplicando con la fertilización foliar, porque la fertilización foliar es bastante amplia, ¿no? También sirve como complemento, en el caso del trigo se usa para complementar, si se quiere hacer algún puntito de proteína, la limitante que tenés con los macronutrientes, con el nitrógeno en especial, es la cantidad que puedes aplicar, porque puede llegar a niveles de fitotoxicidad. Generalmente no más de 20, 25 unidades máximo, como por kilo, por hectárea, es lo que uno podría aplicar como nitrógeno. Entonces, complemento en el caso del macronutriente como el micro, no lo usaría para fósforo, no lo usaría para potasio en general, sino como un complemento y una buena fertilización de base para los macronutrientes. Estamos hablando para aclarar, hablo de fertilización con nutrientes, no estoy hablando ni hormonas, ni insumos, etcétera, para poder clarificar un poco, porque si no, bajo el título de fertilización foliar queda todo, ¿no? La expectativa de respuesta que tengo básicamente está en relación, se habla de un micronutriente con los niveles que tenga en el suelo, o sea, tengo que medir el suelo, cuánto tengo, si yo tengo una expectativa de respuesta. Nosotros hay trabajos ya muestran que si nuestros niveles de zinc en el suelo están por debajo de una parte por millón, si nuestros niveles de boro, en el caso de soja, están por debajo de 0,9, tenemos una mayor probabilidad de respuesta, o expectativa de respuesta. Entonces ahí la respuesta que tendríamos es la que realmente se informa. Te doy un ejemplo, en el caso de soja se informa un 5%, un 10%, de acuerdo al nivel que tengas de respuesta, pero siempre basado en un análisis del suelo. Y en el caso de que queramos complementar un trigo, por ejemplo, con proteína, para mejorar proteína, y no son tan altos los niveles de respuesta, hay mucha variabilidad, pero se podría aspirar, de acuerdo al ambiente, a mejorar un puntito de proteína, ¿no? Generalmente las fertilizaciones foliares son relativamente tempranas, sobre todo aunque sí, en boro, por ejemplo, hoy que nosotros la experiencia que tenemos es hay que aplicarlo en la R1, R2, en la fertilización foliar, que es cuando puede tener un efecto un poco más específico, que es sobre el cuaje de los granos. Jugamos en contra con el hecho de que tenemos poca superficie foliar todavía aplicando, no tenemos una superficie totalmente, el cultivo está creciendo, no ha llegado a su viaje óptimo. Pero bueno, esos son los momentos, generalmente los momentos de fertilización van a ser momentos reproductivos o un poquito previo al reproductivo, con las herramientas que tenemos ahora. Podemos ir un poquito más adelante, pero por ahí no tenemos el efecto fisiológico que esperamos en algunos micronutrientes, ¿no? En el caso de proteína, para nitrógeno, soja, aplicarlo, hay experiencias claras acerca de estas pequeñas unidades de nitrógeno que tenemos que aplicar, las 20 unidades que aplicamos, tengan un efecto sobre proteína. Hay alguna expectativa, a veces da, a veces no da, no es claro. Mira, pensemos que la fijación biológica de nitrógeno está asociada a lo que es el crecimiento del cultivo. Entonces, si nosotros tenemos una deficiencia de nutrientes, sí, boros, que son los que por esto están molestando los suelos nuestros por sus deficiencias, y esto va a repercutir en un mayor crecimiento del cultivo, o sea que el cultivo va a crecer más, evidentemente eso va a repercutir en la fijación, porque al crecer más el cultivo va a tender a fijar más nitrógeno, una cuestión de interacción entre todos los nutrientes, un win-win, ¿no? Van ganando.
Hablando de los micronutrientes, que son los que dijimos que pueden estar deficientes. Ahora, la pregunta que te pueden hacer es ¿qué pasa con el nitrógeno que aplicamos en forma foliar? Si aplicamos en forma foliar, dijimos que son bajas las cantidades, y generalmente las inhibiciones que puede haber por nitrógeno en la soja es por el nitrógeno que hay en el suelo, no tanto por lo que hay a nivel de foliar. Son bajas las cantidades, o sea que no habría. Yo creo que el concepto principal que hay que tener en cuenta es que todo factor que yo mejore el crecimiento del cultivo ya mejora la fijación biológica. Y si este nutriente está deficiente, evidentemente va a afectar el aporte de la fijación. O fíjate que en lo que estuvimos echando la charla, fíjate que lo que salió como cuestión es el análisis suelo, para saber si estoy deficiente o no. Eso como base. Después definir en base a los nutrientes que yo tenga deficiente, ¿qué puedo aplicar? Si aplico micronutrientes, es una herramienta bastante útil la fertilización foliar, hay que fijarse en las formulaciones, hay una amplia gama de productos en esto, pero todos los efectos van a ser buenos si tengo una buena fertilización de base. Si la análisis del suelo me dio bajo en fósforo, o algún problema de azufre, o algún otro problemita que haya tenido, y no lo corregí yo a la siembra, con la fertilización foliar no voy a lograr la magia de poder recuperar un cultivo. Parece que es la base. Por ahí dice, mira, me olvidé aplicar el fósforo, aplico un foliar. No, eso no va. Entonces, tenés la fertilización de base, tenés el concepto de los macronutrientes, y con los micronutrientes podés hacer una aplicación foliar. Y con el nitrógeno tenemos muchas dudas, más que certeza en soja, al menos, sobre lo que puede pasar en proteína. Así que yo lo usaré como un complemento y como una herramienta para la aplicación de micros. Bueno, esperamos te hayas anotado todo lo que dijeron los especialistas para no fallar en cuanto a fertilización en esta campaña que se viene. Así nos despedimos y nos reencontramos el viernes para continuar hablando de este tema. Queremos agradecer antes de irnos a la Bolsa de Comercio de Rosario, que es donde hacemos esta hermosa transmisión, y agradecer a las empresas que nos acompañan y están con nosotros todos los días de agenda: Banco Galicia, Volkswagen, Agrefer, Provincia de Santa Fe, Metalfor, Telecom. Hoy nos acompañó GEL y los medios Bichos de Campo Continental y la Red Rural. Chicos, nos despedimos y nos vemos el viernes. Adiós. Hoy es más fácil predecir el clima, pero el desafío sigue siendo enfrentar la tormenta. Podés capacitarte a distancia, aunque para la práctica hay que estar ahí. Tenés más tecnología para cosechar, pero el desafío siempre será tener una buena cosecha. Si bien algunas cosas parecen más sencillas que antes, el desafío es el mismo de siempre. Volkswagen. En Agrefert somos campo igual que vos. Y desde que establecimos nuestra misión en 1999 de contribuir a producir más y mejores alimentos, trabajamos incansablemente para darte el apoyo que necesitas. Desde este predio ubicado en Comirsa San Nicolás, despachamos commodities y formulamos nuestras líneas nitrogenadas líquidas Surco, Surcomax y las mezclas sólidas Chacarero, con la sinergia perfecta entre nitrógeno, azufre, zinc y calcio. Nuestro equipo de ventas te asesorará para que encuentres el fertilizante ideal para nutrir tus cultivos. Con Agrefert, tu campo rinde más. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva.